¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenos días, bendiciones. Un abrazo a todos los que ya están conectados esta mañana. Día martes 17 de agosto. Martes 17 de agosto ya. Saludo a mi hermana María Angélica San Martín, que está conectada acá vía telefónica desde allá de Santiago. Le mando un abrazo grande. Está Alejandro Sangüesa acá en Temuco, conectado acá por Facebook. Un abrazo querido, bendiciones. Mi amada hermana Elizabeth Jaque de allá de Lonquimay, bendiciones también. Hermano Héctor Sandoval, muy buenos días hermanos, saludos allá en Carahue. Está Yaquita Acuña conectada desde allá de Vilcún. Mi hermana querida Alicia Martínez de acá de Temuco, un abrazo, bendiciones. Mi hermana Verena Cortés Hernández de allá de Lonquimay, bendiciones querida, un gran abrazo también. Mi querido hermano Juanito Astorga, que está ahí conectadito, me imagino que va con la Martita ya pronto saliendo hacia el trabajo, así que saludos a la Martita, un abrazo grande. Mi querida hermana María Gutiérrez de Vilcún, bendiciones. Mi amada hermana Marcelita Yancaqueo de acá de Padre Las Casas, un abrazo también querida, bendiciones, buen día. ¿Cómo está mi hermana Edith Sandoval Gallardo, allá de Vilcún, del sector de Codingüe? Un abrazo grande para allá, saludos al hermano Elías. Lisette está conectada desde allá de Vilcún también, ahí en de Alicias Caseras, Vilcún, dice, es la Lisette que está conectadita desde Vilcún. Mi suegrita que está conectada de allá de Puerto Saavedra. Le mando un abrazo grande a mi suegrita también. Sean todos muy bendecidos esta mañana. Vamos a ir a la palabra. Oh, Jacqueline Nurra, bendecida, buen día. Saludos allá en San Felipe. Mi querida hermana Patricia Vera Cifuentes, también conectadita allá de Lonquimay. Gracias, Señor, hemos estado ministrando, aprendiendo de fe. Buenos días, hermano Luis Muñoz de San Patricio, un abrazo. Y el domingo ministramos, yo le aconsejo que usted escuche el culto del domingo, reciba la administración de esa palabra, posiciónese, porque vamos a... Y abróchese los cinturones, porque la idea es ir en un avance en este tiempo, y Dios había hace tiempo hablado a mi corazón de enseñar algunos principios de fe, y comenzamos el domingo que recién acaba de terminar, este domingo pasado, y hemos hablado acerca de la ley de la fe, que era una ley. La ley es una influencia, una fuerza que impulsa a la acción. Una ley es algo que ya está establecido, y esa es la ley de la fe que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en la que a nosotros nos accesa a disfrutar de esta ley del Espíritu de vida, que va contra la ley del pecado y de la muerte, contra la ley contra la muerte espiritual, lo hablamos ayer un poco repasando, contra la muerte física, contra la muerte mental, o sea, las enfermedades de todo tipo, hermanos queridos, se sujetan a esta ley de la fe. Somos nosotros los que tenemos que posicionarnos y actuar en esta ley de la fe. ¿Qué es esta ley de la fe, mis amados? Lo que tú crees, recibes. Es conforme a tu fe, sea hecho como lo enseñamos ese día también. Esta es la ley de la fe. Yo te invito y te animo a que aprendas a creer al Señor, y esta fe está basada solamente y nada más que en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la clave de todo. La Biblia nos enseña que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que medite la palabra, tómese de la palabra de Dios. Si está escrito ahí es porque Dios lo ha manifestado ahí en su perfecta voluntad, y Él lo ha dejado expresado a través de su palabra en la Biblia. Y en la palabra de Dios está expresado el corazón del Padre, está expresada su voluntad. Tómate de esa palabra, cree, porque para el que cree todo le es posible. Mi hermana, ahí está Rosa Rojas, dice buenos días a todos, bendiciones también para usted, bendiciones. Quiero ver dos textos, vamos a repasar un poco Isaías capítulo 7, versículo 9, la parte final, cuando la NTV dice, a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Esto es el Señor hablándole a su pueblo, que estaba poniendo en duda lo que Dios ya les había hablado, y estaban tratando de sacar cuentas cómo ellos poder vencer a sus enemigos, la situación que estaba viniendo sobre ellos. Pero Dios le dice, hey, a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Es tan importante este punto de la fe, y como yo les he enseñado, la Biblia nos muestra 4 veces, cita que el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque es una ley espiritual. Esta es la moneda de intercambio, la mano que toma de lo del cielo y lo trae a manifestación aquí a la tierra. Es tu fe.
Es tu fe. Jesús le decía a la gente, conforme a tu fe se ha hecho. No decía Jesús conforme a mi fe, es conforme a tu fe. Y quiero leer un texto que está aquí en el libro de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Gracias, Señor. Dice acá, voy a leer en la Reina Valera del 60 y también vamos a usar la traducción lenguaje actual para que usted entienda este principio de fe. Dice, aquí vamos a ver cuando Jesús calma la tempestad, un pasaje muy conocido. Me encanta este pasaje. Yo cuando conocí al Señor, hace ya 25 años atrás, una de las palabras que ministró mucho mi corazón en esos años que yo estaba recién comenzando, que estaba aprendiendo a leer la Biblia, fue un mensaje que predicó en esos años Guido Raúl Ávila, y que justamente habló de esto, de este pasaje precisamente, cuando Jesús calma la tempestad. Y eso marcó mi vida. Yo tomé esta palabra para mí, creí en medio de mi tempestad a lo que Dios había dicho y pude salir en victoria. Y en esos años yo estaba separado, nuestro matrimonio se había roto, yo he contado algunas veces mi testimonio, ya no había nada más que hacer, estaba todo muy, muy complicado. En esa situación, en esa circunstancia, yo llego a Cristo, rindo mi vida al Señor y empiezo a creer su palabra. Cuando todo decía que no, yo decía, bueno, si su palabra dice que la voluntad de Dios es que esté con mi esposa, yo creo a su palabra. Entendí cuando leí la Biblia que, de hecho, los fariseos un poco confrontan a Jesús haciéndole preguntas medias raríficas siempre ellos para tratar de pillarlo. Y ellos le dicen, Señor, bueno, ¿qué opina con respecto a esto de la carta de divorcio? Y Jesús les dice, bueno, por causa de la dureza del corazón de los hombres, Moisés dio esta ley, esta normativa de la carta de divorcio, que se puedan separar. Y ahí yo entendí que no era el corazón de Dios, fue por causa de la dureza del corazón de los hombres. Entonces yo entendí que la voluntad de Dios es que ella estuviera con mi esposa. Y empecé a creer a esa palabra, a tomarme de lo que la palabra de Dios dice, a entender la voluntad de Dios, a aferrarme a ella y a confiar, a pesar de que todo me decía que no. Pasaron como 8 meses recién para que volviéramos a estar juntos y comenzar un proceso de restauración en nuestra vida. Así que si tú estás creyendo por algo al Señor y ha pasado un par de meses, no te desanimes, mantente firme en fe, recuerda que el Señor no te puede hacer permanecer firme a menos que tú y yo tengamos una fe firme. Y dice aquí la Escritura que aquel día cuando llegó la noche, mira, que aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Ahí hay una palabra de Dios. Jesús venía de ministrar, ha estado enseñándole a sus discípulos acerca de confiar en la palabra. Le habló de la parábola en Marcos 4, increíble, porque le habla de la palabra del sembrador, le habla acerca de la parábola del crecimiento de la semilla, del grano de mostaza, le está hablando acerca de la importancia, de la relevancia de la palabra de Dios todo el rato, y acá termina cuando dice, les dijo, pasemos al otro lado. La palabra dice, pasemos al otro lado. Lo que Jesús les dice, pasemos al otro lado. Si Jesús dice, pasemos al otro lado, es porque van a pasar al otro lado. Pero ellos estaban aprendiendo, tal vez como tú y como yo, a confiar, porque fe es confianza en el Señor, fe es confiar en su palabra. Por eso la fe, esta fe bíblica, está basada en la palabra de Dios y solo la palabra de Dios y en el conocer a Dios, porque tú al confiar en Dios confiarás en lo que Él dice. Esto es fe. Por eso la intimidad de nuestra vida es tan importante, la intimidad con Dios. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de manera que ya se anegaba. Y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Mira, Jesús dijo algo. La palabra de Dios le ha enseñado yo lo fundamental. Él dijo, pasemos al otro lado. Él no miente, Él está diciendo la verdad. Aún en medio de la noche, Él dijo, pasemos al otro lado. Aún en medio de tu situación, en medio de tu circunstancia, en medio de lo que estás viviendo. O sea, cuando decimos en medio es cuando estamos en el furor de la batalla.
Tómate de una palabra de Dios. Aquí ellos no prestaron atención a todo lo que Jesús les venía enseñando acerca de la importancia de la palabra. Y Él les dice, pasemos al otro lado. Pero cuando ellos ven las olas, siendo pescadores, cuando ellos ven las olas, la gran tempestad del viento que echaba las olas en la barca, de manera que ya se anegaba, no se estaba anegando, ya se anegaba. Y Él estaba, ¿cómo estaba Jesús? Durmiendo, descansando en un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Ellos al ver las circunstancias se olvidaron de lo que Jesús había dicho. Sacaron su mirada de la palabra. Por eso dice acá el verso 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Y qué les dice Jesús a los discípulos? Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¡Wow! Mira cómo dice en la TLA. Entonces Jesús les dice a los discípulos, versículos 40, ¿por qué estaban tan asustados? Mira lo que dice acá, ¿todavía no confían en mí? ¿Todavía no confían en mí? ¿Por qué estabais así tan asustados? ¿Por qué estaban tan amedrentados? Cuando dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Todavía no confían en mí? Jesús había hablado. Jesús les había dicho que iban a pasar al otro lado. ¿Sabes que ellos no necesitaban que se despertara y se levantara? Porque a pesar de la circunstancia, a pesar de la tribulación, a pesar del viento, a pesar de las aguas que parece que iban a anegar la barca, eso no invalidaba la palabra de Dios que había dicho, pasemos al otro lado. Amado, las circunstancias no pueden determinar tu destino. Un hombre y una mujer de fe, un hombre y una mujer que aprende a confiar en el Señor y a lo que Él dice, las circunstancias no lo mueven, sino que Él o ella mueve las circunstancias. Seamos gente que confía en el Señor. Esto es fe, es confiar en Él. Es confiar en el Señor. Si tú aprendes a confiar en Dios, queridos, entonces tú confiarás en lo que Él dice. ¿Cómo sé yo que ellos no estaban confiando? Es evidente, el Señor se lo está manifestando acá, pero ¿sabes qué? ¿Por qué yo digo que la confianza está ligada al conocer al Señor y a la intimidad? Por lo que viene en el siguiente versículo. Estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de los que pasaban tiempo con Jesús en la palabra. Amados, una cosa es la enseñanza y la palabra y otra cosa es aprender. Una cosa es que yo te hable de fe y otra cosa es que tú aprendas a caminar en fe. Necesitamos fortalecernos en la intimidad con el Señor para conocer su corazón, aprender a confiar en Él y no solo confiar en Él, sino que cuando tengamos una palabra de Dios, nosotros nada nos mueva de esa posición de creer esa palabra. El verso 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mira lo que dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amados, ellos en realidad no conocían el corazón de Cristo Jesús. Ellos no tenían un conocimiento pleno de quién era Él. Aquí se cumple un poco lo que dice el libro de Oseas cuando dice, mi pueblo perece porque no me conoce. Queridos, necesitamos conocer el corazón de Dios. Venimos por tiempo ministrando en los devocionales acerca del tener este lugar de intimidad. Mucho tiempo atrás y por mucho tiempo yo he ministrado cuando David estaba en la fortaleza. Y él decía, yo no me voy a mover de aquí hasta saber lo que Dios quiere hacer conmigo y a través de mí. Yo he ministrado todo este tiempo eso. Necesitamos pasar tiempo en intimidad, necesitamos conocerle, porque cuando tú le conoces, entonces confiarás en Él. Y cuando confíes en Él, entonces tú también confiarás en su palabra. Ahí tú actuarás y caminarás en este principio fundamental de la Escritura, que es la ley de la fe. Conoce al Señor. Conoce al Señor en intimidad, confía en Él. Los discípulos queridos no confiaban en Él porque no le conocían. ¿Quién es este? Dicen ellos, imagínate, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Ahí está la clave, ese es el punto, eso es lo que a ellos les ocurrió. Por eso no confiaron cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado. Confía en el Señor, conoce su corazón, Dios es bueno, es maravilloso, es extraordinario. Cuando viene duda a tu corazón,
No solamente la duda es contraria a la fe, sino que esa duda viene porque tú y yo no hemos tenido un encuentro profundo con el Señor, todavía no confiamos en Él, todavía estamos extraviados. Por eso necesitamos de la iglesia para posicionarnos en la palabra de Dios y ser enseñados y entrenados en lo correcto. Todavía divagamos nuestra mente con cosas que alguien te dice, que un versículo que encontramos, que no sé si es esto, será así, Dios querrá o no querrá, y a veces empezamos a meter las manos nosotros para solucionar nuestros problemas y se nos olvida que la solución está en nuestra confianza, nuestra fe en el Señor y en su palabra. No te olvides el principio que aprendimos de Isaías 7:9, a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Querido, todo se trata de creer en el Señor. Esto es la iglesia, el cuerpo de Cristo está armado con gente, con hombres, con mujeres, con niños, ancianos, con gente que confía en el Señor. Por eso lo hemos hecho el Señor de nuestras vidas. Recuerda, mi Señor y mi Dios. Conócelo. Conócelo en intimidad y confía en Él. Entonces confiarás en su palabra, amado, y se cumplirá como dice la Escritura, que al que cree todo le es posible. Así que trabajemos en esto en nuestra vida. Busca del Señor intensamente. Búscale con todo tu corazón. Amado, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Les bendigo esta mañana, queridos. Saludo a mi hermano Osvaldo Muñoz de Cherquienco, que estaba saludando. Mi hermano Cristian Candia, que me saluda, ahora anda en Puerto Montt, mi hermano Cristian, le mando un abrazo, querido, bendiciones. Mi amado hermano Luis Barría, que está allá también en Puerto Montt, un abrazo. Este viernes nos veremos allá en Puerto Montt con Cristian, con Luis, con nuestros hermanos que andaremos visitando allá en Puerto Montt. Así que les bendigo esta mañana, queridos. Un abrazo para todos. Queridos, crean, confíen en el Señor, desarrollemos nuestra vida de fe. No te olvides que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesita tú y yo estar siendo ministrados por una palabra constantemente en nuestra vida hasta aprender a ser completa y absolutamente dependientes de nuestro amado Padre que tiene cuidado de nosotros. Les bendigo, un abrazo para todos, un buen día martes, disfrútelo. Ya siendo las 7:03, terminamos este devocional. Lo dejo invitado para mañana en la mañana nuevamente. 1/4 para las 7 de la mañana estaremos compartiendo este devocional, meditando, escuchando, siendo impartidos por una palabra de Dios. Querido, tómese de esta verdad. Y mañana también en la tarde, a las 19:30 estaremos transmitiendo en vivo, ¿no es cierto?, enfocados en casa, que mañana se hará desde allá, desde la ciudad de Victoria. Así que un abrazo grande para ustedes. Bendecidos, un buen día, disfrute conociendo y buscando del Señor y llenándose de su presencia y llenándose de la palabra de Dios. Bendecidos, adiós.